Vamos a comenzar la clase. Voy a cerrar la página. Ya chicos, buenas noches. Soy la doctora Elvira Acosta Mechosa, soy neuróloga. Trabajo en el hospital Ramiro Triale. ¿Ya? Algunos de ustedes o algunos de sus compañeros están realizando la práctica en el hospital y bueno, estamos en ingresos para apoyarlos a algunos de ustedes que deseen tal vez venir al hospital. ¿Ya? Entonces, todos los jueves vamos a realizar la clase teórica. Según el horario está de 7 a 7:45, ¿no? Según el horario establecido. Los semestres anteriores eran 2 horas académicas, de 7 hasta 8:30. Entonces voy a coordinar este tema del horario con el doctor Mesa, ¿ya? Para poder ver y quedar en un horario si se extiende o solo hasta 7:45, ¿ya? Lo otro es en cuanto a lo que es neurología es una de los segmentos o una de las especialidades muy complejas, pero gracias a la tecnología, gracias a la resonancia, a la tomografía, se nos han facilitado muchas cosas, ¿ya? En esta primera clase vamos a hablar sobre la enfermedad cerebrovascular, ¿ya? A la enfermedad cerebrovascular se la conoce también como accidente cerebrovascular, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de accidente cerebrovascular. ¿Qué otro sinónimo más han escuchado? Ataque cerebrovascular. ¿Qué más? ¿Qué otro término? Ictus. Otro término, stroke. ¿Algún otro sinónimo que hayan escuchado? Un desorden cerebrovascular. Sinónimos que encontramos en la literatura, ¿no? Y en la actividad diaria de nuestra atención cerebrovascular. Entonces, de todos estos sinónimos, el que vamos a obviar es el accidente, porque no es un accidente, ¿ya? Accidente cerebrovascular mal usado entero. Entonces, nosotros hablamos sobre enfermedad cerebrovascular o ataque cerebrovascular o desorden cerebrovascular o ictus o stroke, ¿ya? Entonces, accidente cerebrovascular ya sacamos el diccionario. Y para lo que es la revisión de de este tema, van a revisar lo que es esta guía del stroke, ¿ya? De lo que nos hace una revisión, ¿no? Sobre algunos criterios, ¿no? Para diagnóstico, tratamiento, criterios para trombólisis, nos da algunas especificaciones. Y en cuanto a lo que es, apagamos los celulares, en cuanto a lo que es epidemiología, para algunos centros hospitalarios constituye la tercera causa de muerte y una de las más importantes motivos de consulta, ¿ya? La enfermedad cerebrovascular es la causa del 10 a 12% de muertes en los países industrializados y la mayoría, un 88% en personas mayores de 65 años. Generalmente era lo común, ¿no? Sin embargo, durante los últimos años, este porcentaje tiene una tendencia a disminuir, ¿no? Al parecer por la modificación de los factores de riesgo, los cuales de alguna manera podrían influir en la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles serán esos factores de riesgo? La diabetes, la hipertensión, ¿no? Los hábitos nocivos, las dislipidemias, ¿no? Entonces, se ha actuado sobre esos factores para disminuir la incidencia.
Lo otro quería un poquito respecto al primer enunciado, ¿no? Que nos dice que generalmente sucedía en mayores de 65 años, y es lo que hemos visto. Sin embargo, nosotros podemos ver en los hospitales, podemos ver que hay pacientes jóvenes, ¿no? Menos de 65 años, que tienen esta enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, ¿no? Hay pacientes de 40 años, 50 años, 30 años, ¿no? Que pueden desarrollar la enfermedad cerebrovascular. Pero la etiología es diferente. En los pacientes jóvenes se agregan otras etiologías poco frecuentes. En los pacientes mayores, ¿no? Mayores de 65 años, las etiologías son algo más frecuentes en relación a los factores de riesgo, que son la hipertensión, la diabetes, ¿ya? Entonces, la enfermedad cerebrovascular también ocasiona, ¿no? Aparte de muerte, que genera incapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes se quedan con parálisis, se quedan con paresias, hemiparesias, se quedan con hemiplegias, se quedan con afasias, ¿no? Entonces genera incapacidad. Y en el mundo occidental nos dice la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte tras las enfermedades del corazón y los cánceres, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que la enfermedad cerebrovascular nos produce un alto porcentaje de muerte y de incapacidad. La enfermedad cerebrovascular se define como la afectación cerebral permanente o transitoria, ¿ya? Secundaria a isquemia o sangrado por daño de los vasos sanguíneos encefálicos. Entonces, nosotros vamos a tener un daño cerebral, ¿no? Permanente cuando nuestros pacientes pues, presentan un infarto cerebral. Transitorio cuando mi paciente presenta lo que son los famosos IAS o los accidentes isquémicos transitorios, ¿ya? En términos más clínicos y según los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, el ictus se define como un déficit neurológico focal o global agudo, ¿no? Que dura más de 24 horas o que conduce a la muerte y cuya causa aparente es vascular. O sea, la causa es vascular, o bien hay una obstrucción del vaso sanguíneo, o bien hay una ruptura. La obstrucción me da el infarto, la ruptura me da la hemorragia. Su afección es vascular. Tenemos en estas imágenes simples, ¿no? ¿Ya? Pero esquemáticas, ¿no? El ACV hemorrágico, ¿no? Cuando hay la ruptura de un vaso, y el ACV o la enfermedad cerebrovascular isquémica cuando hay la obstrucción de una arteria en el cerebro. La enfermedad cerebrovascular vamos a dividirlas en dos tipos, ¿no? La de tipo hemorrágico y la de tipo isquémico. Cuando nosotros hablamos en orden de frecuencia, la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico es la más frecuente. En un 85% es frecuente. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 años, ¿no? Que en forma aguda presenta una hemiparesia derecha, ¿qué estaré pensando? ¿No? Hay un déficit, hay una hemiparesia derecha y ha sido agudo, una enfermedad cerebrovascular. ¿De qué tipo frecuentemente estaré suponiendo? Isquémico. De tipo isquémico, ¿no? Porque en un 85% es lo más frecuente. ¿Qué me ayudará a determinar entre ser isquémico y hemorrágico? Tomografía. Un estudio de imágenes básico que es la tomografía sin contraste. ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo
ser más específico. Entonces, ¿qué pasa? A un inicio yo les decía que la neurología era una especialidad en la cual era muy compleja, porque anteriormente nuestros neurólogos eran más semiólogos, ¿no? Entonces, semiología, tenemos que, como dice, ellos hacían su diagnóstico. Yo les he reportado el caso, un paciente de 65 años, en forma aguda, presenta un déficit motor derecho, una hemiparesia derecha. Entonces ellos, por la clínica, la semiología, hacían su diagnóstico, SB isquémico. Pero con la tecnología, ¿no? Y los avances pudieron haber equivocado algunos diagnósticos, ¿no? Entonces la tomografía nos ayudará en este mismo paciente que desea reportado con antecedente de hipertensión, y le hacemos una tomografía y sale una hemorragia. Entonces, ¿no? Vemos que no solo la semiología nos va a ayudar, pero sí nos orienta. La tomografía nos ayudará con ¿ya? El 85% son de causas isquémicas, ¿no? Los sitios. Y tenemos una clasificación de lo que es los ictus isquémicos o la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico o los infartos cerebrales. Y estas se clasifican en, ¿no? Infartos de etiología aterotrombótica, infartos de etiología cardioembólica, infartos de etiología o infartos lacunares. Los infartos lacunares son pequeños infartitos que miden menos de 2 centímetros. En algunas literaturas nos dicen menos de 1.5. ¿Ya? Entonces, son los infartos lacunares o pequeños. Los infartos aterotrombóticos y los cardioembólicos generalmente son extensos, son grandes. ¿Ya? Los infartos de causa inhabitual, ¿no? Es otra etiología. También se les denomina infarto de etiología poco frecuente, ¿ya? Etiología inhabitual o de causa rara, a lo que es la etiología de infarto inhabitual. Estas etiologías generalmente se dan en los pacientes jóvenes. Entonces estábamos viendo que una paciente mujer de 30 años con una hemiparesia derecha, y le sacamos una tomografía y nos sale un infarto cerebral. Entonces ahora nosotros nos tenemos que abocar a buscar cuál es la etiología de este infarto. ¿Para qué? Para darle tratamiento específico, ¿no? Entonces, en estos pacientes jóvenes generalmente pueden encontrarse etiologías poco frecuentes, raras, inhabituales, ¿ya? Por ejemplo, el lupus nos da una vasculitis, ¿no? Puede generarnos infartos cerebrales en lo que son algunas zonas profundas como los ganglios basales. ¿Ya? Y si se produce un infartito, supongamos en lo que es ganglio basal derecho, mi paciente presentará un déficit contrario del lado izquierdo. ¿Qué otras causas poco frecuentes? Hay pacientes que pueden tener mixomas, pacientes jóvenes, mujeres jóvenes pueden tener mixoma. Y ese mixoma es la etiología de causa cardioembólica, ¿no? Pero es poco frecuente, ¿ya? Poco frecuente. ¿Qué más? Pacientes con infección del sistema nervioso central, pacientes con una meningoencefalitis por tuberculosis, ¿ya? También pueden desarrollar infartos cerebrales. ¿Qué otras causas poco frecuentes? ¿No? En caso de enfermedades cerebrovasculares de tipo hemorrágico, ¿no? Generalmente los pacientes que desarrollan una hemorragia cerebral o un USB hemorrágico son pacientes hipertensos, generalmente. Es la etiología más frecuente.
Pero en un paciente joven, un paciente varón de 45 años que ingresa a la emergencia por cefalea intensa, por una hemiplegia izquierda, no es hipertenso, no es diabético, pero ya con la tomografía hemos confirmado que tiene una hemorragia intracerebral. Entonces en este paciente tendremos que buscar cuál es la etiología. Entonces los trastornos de la coagulación pueden producirnos problemas de hemorragia, ¿ya? Pacientes con plaquetopenias, ¿no? Entonces básico, la emergencia le pide un hemograma para ver si tiene plaquetopenia, una plaquetopenia severa, menos de 20.000 produce sangrado, ¿ya? Entonces esas son las causas poco frecuentes que tenemos que estudiar en nuestros pacientes, ¿ya? ¿Qué otras causas poco frecuentes alguien quisiera aportar? Ya hemos visto una causa, las infecciones del sistema nervioso, las enfermedades autoinmunes, alteraciones de la proteína C, la proteína S, ¿ya? Pues pueden producir lo que son infartos cerebrales. Una displasia fibromuscular. Ya, la displasia fibromuscular. ¿Qué otras causas poco frecuentes? La anemia falciforme. ¿Ya? Entonces ustedes como tareita, a ver, van a usar la anemia falciforme como causa de un infarto cerebral. Y las causas, la etiología indeterminada, ¿no?, de lo que es el infarto cerebral. Indeterminada cuando uno le hemos hecho todos los estudios y no hemos encontrado ninguna etiología, o sea, no es cardioembólico, no es aterotrombótico, no es infarto lacunar, o no es de causa lacunar, no es una causa inhabitual, o cuando le hemos hecho los exámenes pero incompletos, no hemos encontrado la causa, la etiología, o cuando le hemos hecho los estudios y nos salió para varias posibilidades. Puede ser para aterotrombótico y para cardioembólico o para infarto lacunar. Entonces, 3 posibilidades existen en las causas indeterminadas, ¿ya? Entonces, resumen, ¿no?, de lo que es el infarto cerebral. Tienen una clasificación etiológica, ¿no? 1 de tipo aterotrombótico, 2 de tipo cardioembólico, 3 el infarto lacunar, 4 el infarto inhabitual o de causa poco frecuente, causa rara, y el de causa indeterminada, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de infarto lacunar habíamos dicho menos de 2 centímetros, ¿no?, o de 1.5. ¿Y quiénes desarrollan los infartos lacunares? Generalmente, ¿qué tipo de pacientes que tienen factores de riesgo? Pacientes con hipertensión arterial. Generalmente los pacientes que tienen hipertensión arterial, los diabéticos, los que tienen dislipidemia, los que tienen hábitos nocivos como el tabaquismo. Son esos pacientes los que desarrollan el infarto lacunar. ¿Y qué pacientes desarrollarán un infarto cardioembólico? Ejemplo: arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas, los pacientes que tienen fibrilación auricular, son pacientes que con frecuencia desarrollan un infarto cerebral. ¿Qué más? Las endocarditis, infección, ¿no?, las valvulopatías, ¿no? Entonces estamos buscando la etiología del infarto. Y el SB hemorrágico corresponde a un 15%, ¿no? Y comúnmente la población, ustedes han escuchado que lo denominan derrame cerebral, ¿no? Le da un derrame cerebral. Eso es lo que es la hemorragia cerebral. Y se produce por la ruptura de uno de los vasos. Se clasifican en hemorragias cerebrales o parenquimatosas, ¿no? O sea, la hemorragia puede
sucede en lo que es el parénquima cerebral, que puede ser el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Y la otra es la hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? También dentro de esta clasificación de las hemorragias, ¿no? Aparte de lo parenquimatoso, también vamos a tener que nosotros tenemos ventrículos, ¿no? En nuestro cerebro tenemos ventrículos, hay hemorragias intraventriculares. ¿Ya? ¿Cuál será el factor de riesgo más importante en los SD hemorrágicos? Lo más frecuente, traumatismo. Entonces en este tema hay que diferenciarnos del TEC, de los traumatismos encefalocranianos. Hay que diferenciar la patología que estamos tratando en la enfermedad cerebrovascular. Cambio, lo que hablamos del TEC, del traumatismo, sí, por un golpe también el paciente puede desarrollar una hemorragia intracerebral, pero ya eso es una hemorragia traumática. ¿Ya? No corresponde a la definición de enfermedad cerebrovascular. La etiología más frecuente de la enfermedad cerebrovascular es hemorrágica, es la hipertensión, es lo más frecuente. La primera posibilidad. En pacientes adultos, lo más frecuente. Y tenemos esta entidad que es el accidente isquémico transitorio, ¿no? Como su nombre nos dice, es transitorio, hay una disfunción neurológica breve causada por isquemia cerebral focal o retina, ¿ya? Con síntomas que duren menos de 1 hora y sin evidencia de infarto cerebral agudo, ¿no? Es la revisión, ¿no? Que se hace en el 2002 y consideran como un parámetro o un límite menos de 1 hora. Sin embargo, nuestras definiciones anteriores, ¿no? Desde los años 60, los neurólogos han definido que el accidente isquémico transitorio, como síntomas focales neurológicos de causa isquémica, durando menos de 24 horas. O sea, la anterior definición nos decía el accidente isquémico transitorio menos de 24 horas. Se resuelve el déficit, ¿no? Neurológico. Si mi paciente viene por una hemiplegia y en 24 horas, o se resuelve antes de las 24 horas, nosotros lo denominamos accidente isquémico transitorio. Sin embargo, se han hecho estudios, ¿no? En la cual a estos pacientes, ¿no? Se les ha hecho una resonancia, se les ha hecho estudio de imágenes, se les ha hecho tomografías y han encontrado que pasado la hora ya había un infarto. Entonces, por eso que nos hacen esta revisión o esta acotación de que los infartos o los accidentes isquémicos transitorios, ¿no? Con síntomas que duran menos de 1 hora, ¿ya? Pero a la actualidad todavía en la parte asistencial clínica estamos todavía considerando, ¿no? Menos de 24. Pero hay una condición para considerarlo accidente isquémico transitorio, ¿no? Si mi paciente ha tenido el déficit motor, ¿no? Y nosotros le sacamos una tomografía y encontramos un infarto cerebral, ¿no? Entonces, ¿lo seguiremos denominando accidente isquémico transitorio o infarto cerebral? Un infarto cerebral. ¿No? Entonces, analizamos. Tengo mi paciente varón de 50 años que ingresa a la emergencia por una hemiplegia derecha y se resuelve en menos de 24 horas. Se le realiza una tomografía y en la tomografía cerebral sin contraste encontramos un infarto cerebral, una imagen de un infarto cerebral. Nosotros llamaremos accidente isquémico transitorio.
No. No, ¿por qué? Y sí, ¿por qué? Ya, porque tenemos la evidencia, o sea, la condición. Si yo quiero definir mi caso como un accidente isquémico transitorio, ¿no? Que se ha resuelto en menos de 1 hora o menos de 24 horas, y tengo una tomografía normal sin lesiones, se llama accidente isquémico transitorio. Pero ¿qué pasa si mi paciente ha resuelto, ¿no?, su déficit motor incluso en menos de 1 hora? Pero le realizo la tomografía y tiene un infarto cerebral, ¿seguiremos llamándole accidente isquémico transitorio? No, porque ya estamos evidenciando el infarto cerebral en la tomografía. ¿Ya? Entonces, esta definición de accidente isquémico transitorio implica dos definiciones. Uno, lo que es la parte clínica, y dos, el estudio de imágenes. ¿Ya? Para poder nosotros hacer el diagnóstico de accidente isquémico transitorio. Los infartos, ¿no?, nos dice en un accidente isquémico transitorio, ¿no?, y nos dan esta explicación, ¿no?, pueden ocurrir en un 15 a 20% si nosotros le sacamos la tomografía cerebral. Por ejemplo, de 10 pacientes que hemos tenido 10 pacientes que ingresaron por un accidente isquémico transitorio aparente y les sacamos la tomografía cerebral. De esos 10 pacientitos, como de un 15-20%, ¿no?, si le sacamos la tomografía vamos a encontrar un infarto. Y en un 50% si le sacamos una resonancia. La resonancia es la secuencia de difusión, nos ayuda a determinar si hay un infarto agudo. ¿Ya? Entonces, la definición de accidente isquémico transitorio. Ya, ustedes, ya les he dejado tareita todavía. Ustedes van a tener un cuaderno de lo que es neurología. Cada clase les voy a dejar un tema pequeño para que puedan revisar. ¿Ya? En el cuaderno van a escribir lo que es la definición de accidente isquémico transitorio. Y lo de la anemia falciforme. ¿Produce hemorragia o produce infarto cerebral? ¿Ya? Entonces, pasamos. Hay diagnósticos diferenciales de lo que es la isquemia cerebral transitoria. Por ejemplo, los pacientes con migraña. Hay pacientes migrañosos que comienzan con visión como estrellitas, se les adormece la cara, la mitad de la cara, dolor en la cránea derecha, sienten que se adormece la mitad del cuerpo, ¿no? Y se puede confundir con lo que es un accidente isquémico transitorio. La epilepsia también, hay epilepsias que producen la parálisis de Turing. O sea, estos pacientes convulsionan y luego se queda paralizado la mitad del cuerpo, pero luego se resuelve. Lesiones cerebrales estructurales como los hematomas subdurales crónicos, malformaciones vasculares. Otras causas no vasculares, por ejemplo, la hipoglicemia, ¿no? Hay pacientes que llegan con hipoglicemia y la enfermedad de Meniere, la esclerosis múltiple, la histeria, ¿no? Los pacientes psicógenos, ¿ya? Entonces son algunos diagnósticos diferenciales. Aquí en esta tabla vamos a hacer o reforzar nuestra clasificación, ¿no? TOAS de subtipos de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no?, agudo. Habíamos hablado de 5 etiologías, ¿no?, de los infartos cerebrales. La primera era la aterotrombótica o la aterosclerosis de grandes masas. La segunda, cardioembólica. La tercera, la infarto lacunar o oclusión de pequeños vacíos. Por eso es lacunar y los infartos son pequeños, menos de 2 centímetros. Los cardioembólicos y los aterotrombóticos son infartos grandes, extensos, más de 2 centímetros. Los ACVs de otra etiología determinada, aquí lo
el término, ¿no? De otra etiología determinada. ¿Qué otro nombre más tienen? De etiología inhabitual. ¿Qué otro nombre más va a encontrar? Causa poco frecuente o causas raras, ¿ya? Y finalmente la quinta etiología, la etiología no determinada o indeterminada. Y en esa tablita, ¿cuál es lo más frecuente según B? Ahí dice la etiología no determinada, ¿no? Ya, pero luego de eso, ¿quién sigue? La cardiológica. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes en el hospital con infartos cerebrales, sí se cumple este estudio, ¿no? En la cual encontramos que el gran porcentaje es de tipo cardiológico, ¿ya? Pero sin embargo, ¿no? En esa tabla también podemos evidenciar que la etiología no determinada ocupa el primer lugar en orden de frecuencia. Y a nuestros pacientes le hacemos estudios, ¿no? Para evaluar cuál es la causa del infarto cerebral y a veces no encontramos, le hacemos todos los exámenes, le hacen ecocardio, le hacen ecografía Doppler carotidia, no es hipertenso, no es diabético, no hemos encontrado alteración de los factores de coagulación, nada, y a veces queda como no determinado, ¿ya? En cuanto a la etiología. Pero si hablamos de etiologías que con mayor frecuencia se dan son las cardioembólicas. Y aquí también hacemos resumen de lo que estábamos hablando a un inicio, ¿no? Los factores de riesgo. Si nosotros actuamos sobre estos factores de riesgo, ¿qué vamos a evitar? Que se produzca enfermedades cerebrovascular, que se produzca la muerte, que se produzca incapacidad, ¿no? Entonces, actuamos sobre factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial, ¿ya? Cardiopatías como la fibrilación auricular, y es una de las arritmias más frecuentes que producen infartos cerebrales. Cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular, endocarditis, tabaquismo, hipercolesterolemia, estenosis carotidia sintomática, enfermedad vascular cerebral previa, potencialmente modificables, la diabetes mellitus, homocisteinemia, hipertrofia ventricular izquierda, estados protrombóticos. ¿Quiénes nos producirán estados protrombóticos? ¿Y qué será un estado protrombótico? Ya, la coagulación. ¿Cómo es la coagulación? Las infecciones producen estados protrombóticos. Las infecciones, la sepsis, ¿no? ¿Qué otras cosas producen estados protrombóticos? Cáncer, el uso de anticonceptivos. ¿Cómo? Corticoide. No bien filiado, ¿ya? Entonces, ver estos factores de riesgo menos documentados pero potencialmente modificables. Ya tenemos cardiopatías como la miocardiopatía, la disinesia de la pared ventricular, endocarditis no bacteriana, prolapso valvular mitral, estenosis aórtica, foramen oval permeable, uso de anticonceptivos orales, consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas, el sedentarismo, la obesidad, hematocrito elevado, ¿no? Los pacientes con hematocrito elevado, ¿no? Los pacientes de altura, ¿no? Tienen un riesgo, los que tienen poliglobulia, ¿no? Polisistemia, tienen un riesgo de desarrollar infartos cerebrales. Hiperinsulinemia, el estrés, ¿no? Desencadenantes, algunos, un paciente que no es hipertenso, joven, pero no se tiene un estrés muy fuerte, puede subir su presión arterial y ocasionar algunos una hemorragia cerebral o un infarto cerebral. Migrañas, los pacientes con migraña crónica también desarrollan microinfartitos cerebrales.
¿ya? Los pacientes que sufren de migraña. Estados de hipercoagulabilidad o inflamación, enfermedades subclínicas, engrosamiento de la íntima media y los factores socioeconómicos. Entonces, de todos ellos, ¿cuáles son los factores más frecuentes? La hipertensión, la diabetes, tabaquismo, alcoholismo, ¿qué más? Los más frecuentes. La fibrilación auricular, ustedes ya están yendo a práctica o algunos, pero van a ver en la práctica, ¿no? Fibrilación auricular, acá en la altura, la poliglobulia, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, ¿no? Son factores de riesgo muy frecuentes que pueden conducirnos a enfermedades cerebrovasculares de tipo. Y en lo que es infarto cerebral, vamos a aprovechar esta imagen en la cual vamos a ver las áreas, ¿no?, de la isquemia. Entonces, la parte central es el área de infarto cerebral, el área del core, ¿ya? La parte central, ¿no?, se produce el infarto, ¿por qué? Porque el flujo sanguíneo ha disminuido a menos de 20. ¿Cuánto será el flujo sanguíneo normal? A ver, chicos, para que despierten. ¿Cuánto será el flujo sanguíneo normal? Tienen su Google Maps, su ayuda. Entonces, tenemos que saber el flujo normal para identificar las áreas, ¿no?, del core, la penumbra, de oligoelio. El área del core sucede cuando el flujo sanguíneo es menos de 10 mililitros por minuto. Por minuto por cada 100 gramos de cerebro. Entonces, el flujo sanguíneo normal, ¿cuánto es, Francisco? De 55 a 100. Ya. Por 100 gramos. De 55 Sí. a 100 por Gramos sobre 100 gramos. por 100 gramos, ¿no?, de tejido cerebral por minuto. Entonces, el área del core sucede cuando mi flujo sanguíneo disminuye en menos de 10. ¿Ya? Anótense, no menos de 10, en algunas literaturas de 8 a 10. Nos dicen que es el área del core, el área del infarto cerebral. El área de la penumbra es el área que rodea al core y es el área potencialmente recuperable, ¿no? El área potencialmente recuperable. ¿Y cómo podremos recuperar esa área de penumbra? ¿Cómo podemos recuperar? Con el tratamiento que le vamos a dar a mi paciente desde que ingresa al hospital, desde que viene desde casa, desde que nosotros hacemos el diagnóstico precoz y lo llevamos lo más pronto al hospital. Llega la emergencia y le damos oxigenación, lo ubicamos en una posición de 45 grados, ¿no? El oxígeno llega bien al cerebro, trato de conseguir una saturación mayor del 95%, si hay necesidad de pasarle líquidos, paso cloruro, prohibido pasar dextrosa, salvo un paciente haya ingresado con hipoglicemia. Y si mi paciente llegó dentro del periodo de ventana, que es de 3.5 o de 3 horas a 4.5 horas, ese es el periodo de ventana, puedo darle un tratamiento específico que es la trombólisis. Y con la trombólisis, ¿qué hacemos? Como que reaperturamos el vasito que está obstruido, ¿no? Y vamos a mejorar el flujo sanguíneo y el área de penumbra, salvarlo. ¿Ya?
y tenemos la parte de la oligoemia benigna, ¿ya? Entonces, en su cuaderno de neurología me van a hacer también estas áreas de isquemia, ¿ya? 3 tareas. El área del core sucede cuando el flujo sanguíneo disminuye a de 10, ¿ya? Entonces, esto el flujo sanguíneo normal nos ayuda a definir mi área del core. ¿La penumbra qué es, chicos? ¿Qué era la penumbra? El área potencialmente recuperada. Y en una imagen de tomografía sin contraste, ¿no?, podemos ver el infarto cerebral. Y este infarto cerebral es extenso, bien extenso. En una tomografía, ¿cómo vemos un infarto cerebral? Hipodenso, ¿no? En la tomografía hablamos de densidades. Cuando es gris, oscuro, hablamos de hipodensidad. Cuando es blanco o densidad del hueso, hablamos de hiperdensidad. En este caso vemos una lesión hipodensa en el territorio de la arteria cerebral media derecha. ¿Ya? Para ustedes este lado es derecho, izquierdo. De esa manera se leen las tomografías. Y ese infarto es extenso. ¿Qué etiología ustedes pueden atribuirle a este infarto cerebral? ¿Será una etiología lacunar? ¿Será una etiología de causa inhabitual? ¿Una etiología indeterminada? ¿Una etiología lo más probable cardioembólica? ¿Ya? O aterotrombótica, entonces yo puedo colocar. Esa es una enfermedad cerebrovascular isquémica a descartar de etiología cardioembólica versus aterotrombótica. ¿Qué me va a ayudar a hacer el diagnóstico? Que le evalúe el cardiólogo, que le haga un EKG, un ecocardio, ¿no? Ver si hay arritmia y fibrilación auricular, entonces cardioembólica. En estas imágenes de tomografía, ¿no? Para poder demostrar lo que es la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico en la figura A. Hay una hiperdensidad, color blanco, color densidad del hueso. ¿Ya? Entonces eso es una hemorragia intraparenquimatosa que distorsiona los ventrículos causando un desvío de la línea media contralateral, ¿no? La línea media está desviando levemente. La segunda imagen es una tomografía sin contraste en la cual podemos evidenciar una hipodensidad, se dan cuenta, ¿no? Que es algo tenue, no es como la anterior. La anterior era una hipodensidad más oscura, ¿no? Más con tendencia a ser negra. Entonces esto también nos ayuda a ver que es un infarto crónico, que ya pasó días. En cambio, si vemos esa tomografía de la figura superior derecha, es un infarto cerebral hiperagudo, sirviendo izquierdo en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Y es un infarto hiperagudo, probablemente pues tenga menos de 6 horas. Y en estos pacientes también, si cumple el periodo de ventana, ¿no? Está dentro de las, si vemos una tomografía con una hipodensidad algo tenue y está dentro de las 3 a 4.5 horas, puedo darle el tratamiento de trombólisis, ¿ya? Pero si este infarto ya pasó más de 6 horas, más de un día y está como este infarto, ¿le daré trombólisis? No, porque ya no va a hacer efecto mi tratamiento, más si voy a tener complicaciones, ¿ya? En esta imagen inferior izquierda vemos un meningioma, ¿no? Dependiente de la hoz del cerebro, lo vemos algo isodélico, ¿ya? Y la imagen, en la parte inferior derecha vemos un hematoma sutural,
¿no? ¿Ven las flechitas blanquitas? ¿No? Entonces vemos el hematoma subdural, ¿no? Que está algo con tendencia a ser hiperdenso, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es un hematoma subdural agudo, y el otro es un hematoma subdural que ya, como se dice, subagudo, acrónico, que está en reabsorción porque se ve más gris, ¿no? Más gris, ¿ya? Básicamente para que puedan diferenciar entre el SB hemorrágico isquémico de otras patologías. Importante que se aprendan los territorios vasculares, ¿ya? Los territorios vasculares en lo que es el cerebro. Tenemos el territorio de la arteria cerebral anterior, la ACA, que está de rojito. Si se obstruye ese vasito, el infarto cerebral nos va a dar esa forma, como un pedazo de toro. Vamos a ver la hipodensidad en esa forma. Si se obstruye la arteria cerebral media, derecha o izquierda, que está en color amarillo, nos dan los infartos que son extensos, como ya lo hemos visto en esto. Entonces, ¿por qué yo me atrevo a decir es un infarto de la arteria cerebral media derecha? Porque el territorio vascular de la arteria cerebral media corresponde a esa disposición anatómica, ¿ya? Tenemos otros vasitos, la arteria cerebral posterior, ¿ya? Que está en verdecito. En el cerebelo tenemos la arteria cerebrosa posterior inferior, que si se obstruye nos da un infarto en esa coloración violácea. La arteria cerebrosa anterior inferior y la arteria cerebrosa superior, ¿ya? Entonces, los territorios vasculares, también muy importante para que puedan hacer el diagnóstico imagenológico con la tomografía. Y la escala del NIS, ¿ya? La escala del NIS. Esta escala, ¿no? Clínica inicial sobre la gravedad neurológica, la ACV isquémica. Entonces, esta escala del NIS comprende la evaluación del nivel de conciencia, evaluar lo que es la mirada conjugada, el campo visual, evaluar si hay parálisis facial, evaluar cada miembro superior, ¿no? Por separado derecho, izquierdo, evaluar miembros inferiores, evaluar si hay ataxia, si hay alteración sensitiva, si hay alteración del lenguaje, disartria, extinción o inatención, ¿ya? Entonces esta escala se aplica a todos los pacientes que ingresan por un déficit motor agudo. Nos ayuda a evaluar la gravedad, es decir, a mayor escala del NIS, mayor será su, valga la redundancia, la gravedad, el cuadro clínico, ¿no? Si es menos el puntaje de la escala de NIS, significa que su déficit también debe ser leve, ¿no? Aparte, la escala del NIS nos ayuda para decidir si nosotros iniciamos trombólisis a nuestros pacientes. La trombólisis es un tratamiento que se inicia a los pacientes que tienen infarto cerebral y vienen dentro de las 3 a 4.5 horas. Ya vamos repitiendo varias veces a quienes se les hace trombólisis, ¿no? A los pacientes que tienen infarto cerebral y que llegan en ese periodo. Ya es un tratamiento en la fase aguda hiperaguda. Entonces nos dice, se recomienda la terapia de trombólisis cuando nosotros tenemos un puntaje de NIS mayor a 4 pero menor a 25, ¿no? O sea, entre 4 y 25 nosotros podemos hacer la trombólisis.
¿ya? Si hago más, también existen riesgos. Si mi escala de NIS me sale en 30, o me sale en 27, 28, tengo que valorar. Según mi recomendación me dice que solo debo revisar entre la escala de mayor a 4 y menos de 27, ¿ya? Porque pueden haber complicaciones, pueden haber sangrado, transformaciones hemorrágicas. Muy bien, entonces hasta aquí hacemos un stop. Hemos hablado del infarto cerebral, ¿no? Con sus etiologías según la clasificación, todas que son 5, ¿no? Hemos hablado también sobre la hemorragia, pero en forma general. En cuanto al tratamiento, ¿no? Del infarto cerebral, se va a basar en un tratamiento prehospitalario y un tratamiento hospitalario. Prehospitalario, ¿no? En pacientes con un infarto cerebral o en pacientes con una posibilidad de stroke. Entonces, ellos ¿qué nos recomiendan? En la parte prehospitalaria, cuando el paciente está en casa, o al paciente lo llevan tal vez al centro de salud, puesto de salud, o cuando llaman al SAMU, llaman a la ambulancia, todo ese proceso antes de llegar al hospital, ¿no? Entonces nos dice, ¿qué nos recomienda? ¿No? Aplicar lo que es el ABC, ¿ya? Iniciar un monitoreo cardíaco, ¿no? Las ambulancias o ya los puestos de salud tienen, ¿no? Para monitorizar, si no tienen un monitor, tienen lo que es el pulsoxímetro, ¿no? ¿Ya? Lo monitorizamos ahí, frecuencia cardíaca, ¿ya? Hay que proveer de suplemento de oxígeno a mi paciente para mantener una saturación mayor a 94, ¿no? Eso lo pueden hacer fácilmente en el centro de salud, en la ambulancia, administrarle oxígeno. Establecer una vía endovenosa por protocolo, ¿ya? No administrar, nos dice, excesivos líquidos, ¿ya? Solo podemos administrar dentro de lo que es líquidos, el cloruro de sodio, ¿ya? Además deben de determinar lo que es la glucosa, ¿no? Podemos determinar la glucosa con un hemoglucotex, ¿no? Indicamos el dedito, sacamos una gotita de sangre y medimos la glucosa. Puede estar en hipoglicemia, que es un diagnóstico diferencial, ¿no? En casos de infartos o accidentes isquémicos transitorios. Entonces, si mi glucosa está baja, solo en esos casos podemos administrar dextrosa. Si no, no. ¿Ya? Entonces, en un infarto cerebral, el líquido indicado o la solución indicada es el fluoruro de sodio, no dextrosa. Y finalmente nos dice hay que determinar el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta llegar al hospital. Importante considerar el tiempo, ¿ya? Para poder decidir mi tratamiento. Entonces, en nuestros pacientitos, ¿no? Que en el manejo prehospitalario, ¿no? Mi paciente posiblemente sea un infarto cerebral, ¿no? Mientras lo llevo a la emergencia y cuando ya llega al hospital, ¿no? ¿Qué exámenes debo de realizar a mi paciente que llegó a la emergencia? Entonces ya estamos hablando, uno de ellos era la tomografía, ¿no? Sin contraste es lo indicado, ¿ya? Para definir si es un infarto o una hemorragia suficiente con una tomografía cerebral sin contraste o una resonancia en caso que el hospital pueda, ¿ya? Pero lo más fácil es realizar una tomografía cerebral sin contraste, ¿ya? Es lo recomendado. En todos los pacientes que estamos con una sospecha de un infarto cerebral, realizamos tomografía. ¿Qué más? En el hospital ya medimos los niveles de glucosa, ¿no? Serio.
¿Qué más? Medimos la saturación. ¿Qué más? Medimos electrolitos. Puede tener hiponatremia y nos puede confundir, ¿ya? Hacer un conteo o un examen completo de sangre, incluyendo plaquetas, o sea, un hemograma completo, donde incluyamos plaquetas. ¿Para qué? ¿Para qué le estaremos pidiendo? No, evaluar plaquetopenia, evaluar leucocitosis, infecciones, ¿no? Entonces, exámenes que sí o sí debemos de realizar en mis pacientes con sospecha de stroke. Marcadores cardíacos. Estudiar el tiempo de protrombina, el INR. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué estudiaremos esto? Tiempo de protrombina y INR. Uno, para ver si es una posible etiología del infarto, ¿no? Porque puede estar el tiempo de protrombina muy elevado, entonces me va a producir un estado trombótico. O en otro caso me puede ayudar para, me puede servir para hacer o indicar el tratamiento con anticoagulantes a mi paciente y hacer un monitoreo, un seguimiento. El factor activador de tromboplastina también se debe de realizar. Un EKG, ya un electrocardiograma. Entonces, son los exámenes básicos. Llega la emergencia, entonces le pido todos esos exámenes. Junto con el EKG, en la emergencia y EKG. Con el EKG yo voy a determinar si hay fibrilación auricular y ver la EKG. Y en algunos pacientes seleccionados nos dice, por ejemplo, ¿no? Un test toxicológico, niveles de alcohol, test de embarazo, punción lumbar, si es que yo estoy sospechando en una infección del sistema nervioso central, o estoy sospechando en una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Porque hay pacientes que llegan a la emergencia, ¿no? Con tal vez una cefalea crónica y un déficit motor, y yo estoy sospechando que puede ser una hemorragia subaracnoidea, le hago punción lumbar, ¿ya? Entonces, eso en casos seleccionados de acuerdo, o hay que individualizar a cada paciente. Electroencefalograma en pacientes que convulsionan, ¿ya? O han venido por un déficit motor y convulsión. Listo. Y una vez que ya no está en el hospital, hemos hecho los exámenes necesarios para diagnosticar los recomendados, entonces, y finalmente llegamos a la conclusión de que tenemos el diagnóstico de un infarto cerebral, entonces, ¿qué tratamiento debo seguir? Primer tratamiento en la fase aguda. Entonces, el tratamiento en la fase aguda, ¿no? Si mi paciente viene dentro de las 3 horas, anteriormente la guía del stroke nos recomendaba 3 horas, pero se han hecho revisiones en 2017 y se han ampliado a 4.5 horas. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes que voy a iniciar, voy a iniciar la trombólisis. ¿Y con qué iniciamos la trombólisis? En estos pacientes iniciamos con un medicamento que es el ¿ya? Entonces, en esta revisión nos dan criterios de inclusión y criterios de exclusión. El criterio de inclusión, lo básico que tienen que aprender es, uno, que ustedes hayan hecho diagnóstico de infarto cerebral mesurable, ¿no? Clínica y imagenológicamente. ¿Con qué voy a diagnosticar o voy a confirmar que es un infarto cerebral? Con una tomografía, ¿no? Entonces, diagnóstico de infarto cerebral. Los síntomas, la segunda condición que también ustedes tienen que considerar es si está en el tiempo, en el periodo de ventana de 3 a 4.5 horas. ¿Ya? Suficiente con que sepan esos criterios de inclusión. Criterios de exclusión nos dice si es que ha tenido un trauma craneal, o sea, un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Nos dice 3 meses antes del infarto cerebral, si es que ha tenido hemorragia subaracnoidea
o tiene síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, si se le ha realizado una punción arterial 7 días antes del infarto cerebral, ¿no? A veces hay pacientes que le sacan el agar, electrolitos, ¿no? de una arteria. Otros criterios de exclusión nos dicen historia de una hemorragia intracraneal previa, neoplasias, malformaciones arteriovenosas o aneurismas, una cirugía intracraneal o espinal reciente, una elevación de la presión arterial. Si la presión arterial está en más de 185/110, tengo que diferir mi trombólisis hasta bajar esa presión. Y un sangrado activo, algunas hemorragias. Entonces, en esos casos está contraindicado la trombólisis. Plaquetas menos de 100.000, ¿no? También para eso nos sirve, ¿no? Nuestras hemogramas de ingreso con el conteo de plaquetas. Cuando la concentración de glucosa está en menos de 50. Y muy importante, ¿no? Cuando tenemos una tomografía en la cual nos dice que hay una hipodensidad en más de 1/3 del hemisferio cerebral. Más de 1/3. Entonces, si nosotros regresamos a nuestra imagen, cada hemisferio podemos dividirlo, ¿no? Como partecitas. Esa la podemos dividir en 3 partes. ¿Ahí cuántos tercios era? Más de 2 tercios ocupa ese infarto. Es muy extenso, ¿no? Si la hipodensidad fuera tenue, muy tenue, le haré trombólisis, no, porque el infarto es muy grave. Pero en este infartito, ese sí más o menos será 1/3, ¿no? del hemisferio. En ese infartito de la parte superior derecha, que es agudo, sí podría indicarle la trombólisis. Para eso nos sirve también, ¿no? El estudio de nuestros territorios vasculares. Y los criterios de exclusión de una trombólisis. ¿Ya? Hay algunos criterios de exclusión relativos que son el embarazo, las convulsiones, entre otros. Esto es el criterio de inclusión adicional, ¿no? Donde la hora se amplía a 4.5 horas. ¿Ya? Entonces, diagnóstico de infarto y el tiempo de 3 a 4.5. ¿Con qué hacemos la trombólisis, chicos? Con el atletas. Y en esta guía también nos dan, ¿no? La forma de administrar. Nos dicen que deberíamos de dar atletas de 0.9 miligramos por kilogramo, máximo 90 miligramos. Eso sí, anótenlo, ¿ya? Y eso hay que infundirlo en 60 minutos, ¿no? Nos dice el 10% lo debemos de administrar en el primer minuto. En el primer minuto el 10%. Y el resto lo que queda. ¿Ya? ¿También bien llega? No, bueno, como dice, hemos definido que nuestro paciente es candidato a trombólisis. Le iniciamos su infusión de anteplase a las dosis indicadas. Lo indicado es transfundir el 10% en el primer minuto y el resto en los minutos que queden. ¿Ya? Y tenemos que monitorizar también a nuestros pacientes, ¿no? Hay que monitorizar. Nos dice que debemos de medir la presión arterial, ¿ya? Y primero nos dice cada 15 minutos por 2 horas. Luego cada 30 minutos por 6 horas. Y luego cada 24 horas. ¿Ya? Entonces, la trombólisis, apréndanse la dosis del anteplase. ¿Ya? Si mi paciente no es candidato a recibir la trombólisis, porque no está dentro de las 3 a 4.5 horas, ya le tengo que dar otro tratamiento, ¿no?
Entonces, ya pasa lo que es el tratamiento de prevención primaria a base de lo que es la aspirina y la atorvastatina, ¿ya? Entonces, si ya mi paciente llegó, no sé, a las 10 horas de su déficit motor, entonces ya no le voy a iniciar trombólisis, que le voy a iniciar el tratamiento de prevención primaria, que es a base de la aspirina y la atorvastatina. Según la guía del stroke nos indica iniciar la aspirina 325 miligramos a 100, ¿ya? La atorvastatina 80 miligramos a 40, las dosis iniciales, ¿ya? Cada 24 horas la aspirina generalmente después del almuerzo, atorvastatina cada 24 horas, generalmente en la noche le damos 8 de la noche, ¿ya? Y por supuesto las medidas generales, ¿no? Ya hablamos del ABC, la cabecera 45 grados, oxígeno, hidratación. La trombólisis, de acuerdo al protocolo, si está dentro del periodo de ventana, ¿no? Ya, en todos los pacientes hay que manejar la glicemia, la hipertensión. Pacientes que vienen con un infarto cerebral y son diabéticos y están con glucosas muy elevadas hay que manejar. Con la insulina, la escala móvil, es lo que recomiendo, ¿ya? La hipertensión también. Entonces, ¿cuántas tareas vamos? Son pequeñitas. Entonces, ya, si mi paciente llega a la emergencia, ¿no? Con un infarto cerebral y está con una presión de 180/100, ¿le bajo o no le bajo si está dentro de las 24 horas? Es una pregunta. Entonces, ustedes van a revisar, ¿ya? Pero generalmente no la bajamos, ni bien ingresa a la emergencia, no bajamos la presión, porque lo vamos a descompensar. Solo bajamos la presión si es que la presión sistólica es mayor a 220 y la presión diastólica mayor a 120. En ese caso, bajamos la hipertensión dentro de las 24 horas. Ya pasado las 24 horas, sí, ya hacemos un manejo horario de lo que es la presión arterial, ¿ya? Entonces regresamos acá. Mi paciente llegó en la fase aguda, le inicio trombólisis. Pasó la fase aguda, ya tratamiento de prevención primaria, base de aspirina, atorvastatina, manejar los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, si tiene alguna comorbilidad, la fibrilación auricular, ¿no? Anticoagulación, los cardiólogos nos ayudarán a dar el tratamiento, ¿ya? Si mi paciente tiene una obstrucción de la arteria carótida y ha producido un infarto cerebral, entonces a estos también se les indica pues la aspirina hasta que un cirujano, nos dicen el cirujano más especializado, el que haya tenido menos fallas, el cirujano cardiovascular más experto de su país, que haya tenido un porcentaje de, como dicen, menos fallas, es el adecuado para que pueda operar esa estenosis carotidia, porque es muy complicado, ¿ya? Muy complicado. Si no puedo hacerle trombólisis, ya pasó el tiempo y mi paciente está dentro de las 6 horas o 7, hay un procedimiento que es la trompectomía. No lo hacen todavía en nuestros hospitales, ya no lo hacen, pero si mi paciente estaría dentro de las 6 horas, se podría realizar, ¿ya? Y bueno, si en mi hospital no hacen la trombectomía, entonces también si está dentro de las 6 horas y no hacen trombectomía, le tendré que dar la aspirina y atorvastatina, prevención primaria, ¿ya? Muy bien, y ya la prevención secundaria es cuando ya pasó la fase aguda, subaguda, ya es un paciente crónico,
prevención secundaria ya también le damos aspirina y atorvastatina de por vida para prevenir que suceda un nuevo infarto cerebral. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a llegar con lo que es infarto cerebral. A la siguiente vamos a tocar enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. ¿Ya? Para que ustedes un poquito más amplíen y también estén, como dice, acorde con como dice la competencia, vamos a hacer algunas escalas que no nos alcanza el tiempo acá. ¿Ya? La escala, anoten, chicos, escala del ABCD2. La escala del ABCD2 para lo que es el accidente isquémico transitorio. ¿Ya? ABCD2 en lo que es el accidente isquémico transitorio. Lo otro, clasificación TOAS, vamos a realizarlo. Lo otro, vamos a hacer la escala del CHATS 2 y el CHATS más. ¿Ya? Es escala. Escalas para definir anticoagulación. ¿Ya? ¿Qué otra escala tenemos? La escala del NIS. La escala del NIS para definir trombólisis. Hay una escala del... hemos visto acá una escala, ¿cómo se dice? Siglas del FAS. ¿Para qué nos ayuda el FAS? Para enseñar a mi población en general si mi paciente tiene asimetría facial, si tiene debilidad muscular, alteración del lenguaje, y tenemos que determinar el tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta que llegue al hospital, ¿no? Para definir su tratamiento. Ya del FAS. Wake up es el infarto del despertar. Estas escalas básicamente, ¿ya? Entonces, todos van a tener un cuaderno, ya no me van a entregar en hojas. Anteriormente yo dejaba tareitas para que me entreguen en una hojita escrita, pero ahora en un cuaderno lo van a revisar, ¿ya? Entonces a la siguiente vamos a revisarlo y al azar, de acuerdo a cada escala, tenemos como 6 tareitas. Esas 6 las vamos a exponer acá, ¿ya? A la siguiente se ve hemorrágico y a la misma hora, 7 de la noche, lo que sí estoy viendo es ver el horario que está escrito en el rol que tienen ustedes en el horario, ¿ya? Luego de esta clase, que ¿tienen alguna clase teórica?